Estás en Encuentro Vital TV, el primer noticiero médico de México. Estimados televidentes, yo soy Raimundo González Cervantes y me da gusto saludarlos por este medio. En esta ocasión, desde el Senado de la República. Los próximos 30 minutos, hoy en Encuentro Vital TV. ¿Quién no ha visitado alguna vez o por lo menos ha escuchado de Oaxaca? ¿Verdad? Porque Oaxaca es un estado rico en tradiciones culturales como la guelaguetza. También es muy rico en bellezas naturales como las bahías de Huatulco, pero a la vez es uno de los estados más pobres de la República, el cuarto en carencias a nivel nacional. Sin embargo, con todo y sus carencias, hay oaxaqueños que se preocupan por la superación de su entidad, por superar los rezagos. Tal es el caso del senador Adolfo Romero Lainez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, a quien le agradezco la oportunidad de esta visita en esta casa de todos los mexicanos. Muchas gracias, senador. Gracias por recibirnos. Gracias por la visita. Esta es la oficina de todos los mexicanos. Muy bien. Pues déjenme decirles que el senador Adolfo Romero Lainez es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana. Es un hombre que se ha preocupado por su estado, ya que desde muy joven ha contribuido a la economía de su familia, al sostenimiento familiar, realizando actividades relacionadas con agricultura y ganadería. En lo profesional, como médico cirujano, ha estado en diversos hospitales de Veracruz y además ha practicado la medicina privada. Pero, como lo comenté, él es uno de los oaxaqueños que se preocupan mucho por su entidad. Pero vayamos familiarizándonos un poco con el senador. Doctor, ¿cómo fue que nació en usted la idea de incursionar en la política, siendo, como nos comentaron, un empresario muy exitoso y además un médico reconocido en Veracruz y en su tierra natal? Fue a través de una invitación para participar en un gobierno municipal en la ciudad de Tuxtepec, mi tierra natal, donde hubo esa invitación del candidato que se ganó la presidencia municipal de Tuxtepec en el pasado trienio 2011-2013, y fue así como empezó la carrera política. Muchos años estuve de aquel lado del escritorio, entonces al llegar con esa gran oportunidad que me da la vida de poder estar aquí en la oficina y en uno de las curules del Senado, es tratar de no desperdiciar ni un día. Tratar de ver en qué se puede abonar y ayudar a nuestros oaxaqueños. Y creo que esa es una de las principales actividades que hoy me estoy invitando a hacer. Bueno, sin ofender al Poder Legislativo, hay legisladores que no han presentado ni una iniciativa a lo largo de toda su gestión, y sin embargo usted es uno de los más activos, senador. Ha estado en diversas comisiones, para arriba, para abajo. ¿A qué se dedica tu trabajo? Efectivamente, soy uno de los pocos senadores que tiene un poco más de 6 comisiones, y que hace unos días me vi en la necesidad de, porque no lo permite el reglamento del Senado, de separarme del cargo de las comisiones que tenía yo. La última fue la presidencia de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Electorales aquí en el Senado. 2 secretarías, secretario de Reforma Agraria y secretario de Agricultura y Ganadería, secretario también de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, integrante de la Comisión de Salud aquí en el Senado y integrante de la Comisión de Bibliotecas del Congreso de la Unión, la cual fui presidente hace 2 años, y formo parte también de una comisión del Parlatín de Defensa del Consumidor, con varias comisiones que tenemos en responsabilidad. Hoy nada más
a partir de mi nombramiento como vicepresidente de la Cámara del Senado, me es prohibido por el reglamento del Senado de tener una comisión. De tal manera que ahorita me estoy dedicando directamente a lo que es el órgano de gobierno dentro del Senado de la República. Y de toda esta actividad que usted ha realizado, senador, ¿qué beneficios han obtenido los oaxaqueños? Se lo pregunto porque Oaxaca es una de las entidades con mayor rezago del país. Es la mayor rezago. Creo que los últimos estados en el país es Guerrero, Chiapas y Oaxaca, viene ocupando el último lugar. Me parece que es imprescindible que si tenemos la oportunidad de poder abonar y poder hacer algo diferente. Y a mí me tocó hacer grandes aportaciones en cuanto al tema de reforma agraria completa, pero también asimismo con agricultura y ganadería. En reforma agraria hicimos varias iniciativas para poder tener nuestro principal dotador de tierra, que son los ejidos, en diferentes partes del país y de mi estado. Hay dos tipos de ejidos, el ejido que está plenamente reconocido y cada quien tiene su pedazo de tierra, y que las tierras van entre 2 y 12 hectáreas por ejidatario, y está la otra forma de ejido que son bienes comunales. Sí. En el caso de los ejidos ya establecidos a través del RAM, ahí había un déficit en cuanto a la carpeta básica. Es decir, cuando hacía una asamblea de los ejidatarios, el órgano máximo del ejido es la asamblea, y no había quórum porque no habían hecho la sucesión, o si había fallecido el ejidatario, tenía 15, 20 años, lo seguían nombrando. Y todo es producto de lo mismo. El campesino gana muy poco el jornal, entre 100 y 150 el jornal al día. El asistir a la ciudad de Oaxaca para hacer la sucesión y dejar a quien va a quedarse al frente del ejido, pues estamos hablando de que se gasta más de lo que pueden ganar en una semana. Y si todavía continúa esa gran arrogancia que hay en muchas oficinas gubernamentales, que si les falta un papel, lo único que le hace más fácil es decir, te faltó el recibo de tu domicilio, o te faltó la copia de tu credencial o algo por el estilo, déjanos lo que tengas y empezamos a avanzar, y le regresan el bonche de papeles, así, mira, no podemos avanzar, ahí ni hacer nada hasta que no traigas tú eso. Y va otra vuelta para atrás. Y estamos hablando que esos campesinos se trasladan para llegar a la ciudad de Oaxaca, el lugar más cercano, son 4 o 5 horas. Y el más lejano estamos hablando de más de 15 horas de viaje. Me llama la atención, senador, leer en su currículum que es usted médico cirujano. Y esto se lo pregunto porque como funcionario, como político, tiene una visión distinta de la política, porque su visión está enfocada hacia la salud. Entonces, por esa misma percepción que usted tiene, por esa carrera que eligió, ¿no?, de procurar el bien de los demás, de tener, como el juramento de Hipócrates, ¿no?, la salvación de las vidas humanas al precio y al costo que sea. Muy bien. Oaxaca fue una de las entidades más afectadas por los sismos del pasado 19 de septiembre. Se dieron muchos escándalos, la infraestructura hospitalaria se derrumbó, pero no fue quizá más que la gota que derramó el vaso. Desafortunadamente en esta administración, bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, ha habido retrocesos importantes en salud. Se han expandido enfermedades que pudieron haberse evitado desde su lugar de infección original, como es el caso del virus de Zika, que se pudo haber contenido con moscos genéticamente modificados. Sin embargo, no quisieron gastar y no lo hicieron. Y hoy Oaxaca es una de las entidades afectadas por este mal. Es una amenaza porque las mujeres que son picadas por el mosco pueden tener microcefalia. Entonces no es una cosa sencilla. Usted, como médico,
¿Cómo ve la situación en salud de su estado natal? Desgraciadamente, el sistema de salud de Oaxaca está completamente destrozado. Y efectivamente es por muchas razones. Pero una de las principales es la gran corrupción que hubo en el gobierno pasado, donde hay cifras exactas a través de la Autoridad Superior de la Federación, de los dineros que fueron sustraídos indebidamente, de una parte que tiene que ver con el sistema de salud de Oaxaca y otra con el Seguro Popular famoso. Eso ha dejado de lado el poder hacerle frente a cualquier tipo de pandemia o de infecciones que puedan llegar, y llámese de cualquier índole. Me parece que es un asunto muy delicado, efectivamente. Las mujeres que están embarazadas corren ese riesgo durante el primer trimestre del embarazo, que haya problemas cerebrales en los pequeños que van a nacer. Yo creo que es una acción conjunta que tiene que ser tanto de la Secretaría de Salud con la Secretaría de los Estados. Pero un servidor sí está muy ocupado y preocupado, porque es algo que no se debe tocar. Los dineros que son referentes a los procesos, como es salud, como es seguridad pública y como son infraestructuras, deben ser dineros sagrados y deben estar bien fiscalizados por la Federación, porque es ahí donde echan su gato a reposar, como dicen en mi pueblo, muchas personas que son amantes de lo ajeno. Y eso también viene aparejado en cuanto al estado por la forma geográfica, que los caminos, la mayoría son brechas, son caminos de terracería donde no hay pavimento, ni siquiera asfalto, ya no pavimento hidráulico. Eso trae aparejado que la gente tenga esa desventaja en cuanto a la atención médica. Y si todavía le digo que en muchas comunidades hay centros de salud o hay unidades de medicina rural donde el pasante es el que llega a ser el doctor en turno, que se perdieron muchas plazas y que desde el año, hace 3 años, cuando yo hablaba con el entonces secretario de Salud y le decía que hiciéramos ese gran esfuerzo de poder hablar con los rectores, porque anteriormente la UNAM, la Universidad de Puebla, el Politécnico y la Universidad Veracruzana tenían pasantes en servicios sociales de medicina en las diferentes regiones del estado. Nunca se pudo hacer ese enlace para que se vuelvan a dar esas plazas a los médicos que estaban yendo anteriormente. Muy bien. ¿Estarán de acuerdo conmigo, estimados televidentes, en que educación y salud van de la mano? Porque pues no se puede lo uno con lo otro. Si la persona no tiene educación, difícilmente va a poder llevar un autocuidado de su salud, difícilmente va a poder llevar a cabo un ejercicio de medicina preventiva. Pero aquí el doctor Romero Lainez seguramente tendrá alguna alternativa en materia de educación para Oaxaca y para México. Me parece que la salud es lo primordial. Nadie que esté enfermo va a estudiar o va a trabajar. Sin embargo, yo siempre he sido muy partidario de que nuestros maestros, maestras tengan esa gran oportunidad de poder hacer cursos de capacitación que le den todas las garantías, y yo les puedo hacer una relación de cuáles centros de hacer que los maestros les sea más fácil asistir, porque hay profesores que tienen que viajar varias horas, si son de valles centrales y que vayan, por ejemplo, a la Sierra Miji. El lugar más cercano a la Sierra Miji, donde casi todo el mundo llega los fines de semana, se llama Tamazulatan del Espíritu Santo. Ahí quedaría una especie de normal para poder hacer esos cursos de capacitación a nuestros profesores. En las mixtecas, la alta, la media y la baja. En la alta sería el famoso 3 veces heroico Tlaxiaco. En la baja sería Huajuapan de León. En la Sierra Sur sería la parte que más baja la gente ahí, que es Miahuatlán de Porfirio. En la zona de la Sierra Norte
Lo más cercano es el municipio que está pegadito donde nació nuestro benemérito de las Américas, que es Ixtlán de Juárez. Está escasamente 10-15 minutos por carretera, la carretera que conduce de la cuenca de Papaloapan hacia Oaxaca capital. Y en el asunto que tiene que ver en la costa, ahí se pudieran hacer dos tipos de casas, una que esté en Salina Cruz o en Tehuantepec, y la otra que pudiera estar en Puerto Escondido, que es la mitad de la costa, entre Pinotepa Nacional y la zona que tiene que ver de Pochentla. Entonces yo creo que falta esa gran estabilidad para poderle dar las condiciones necesarias a los profesores, porque los cursos de capacitación se hacen en todas las carreras. Los contadores públicos tienen que estar asistiendo a esa capacitación. Los médicos con mucha más razón, porque hay medicinas nuevas que hay que estar al corriente. Los abogados también, con los famosos juicios orales. Los ingenieros civiles igual, porque tienen que tener esa gran capacidad para poder hacer edificios altos que tienen que ver con la resistencia a materiales. Pero también hablando con los arquitectos, ellos pueden construir un edificio hasta 2, 3 pisos no más, que no se lo permite la norma. Y el asunto que tiene que ver tanto con el desarrollo sustentable de las regiones, tenemos tierras de primera, pero si nadie se prepara y nadie estudia, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes que van saliendo de la secundaria, de los bachilleratos, no tienen una buena información y se van con una información que no es la real, van a llegar a ser adultos con cosas que van a desconocer. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en mi tierra, en Tuxtepec, me ha tocado ver que, yo le digo a mis paisanos porque somos de la misma región, habitantes que vienen de la zona mazateca, de la Chinateca, si traen un cheque le dan 1000 vueltas al banco para meterse a cobrarlo. Por dos cuestiones: una, por la pena de meterse al banco, y dos, porque desconocen cómo hacerlo. Entonces, la educación sin duda es el mejor horizonte para que todo pueblo y toda sociedad y todo individuo tenga acceso al progreso y al bienestar. Pues caray, desde mi punto de vista, y si entiendo bien, está usted diciendo algo muy importante y trascendente. Usted incorporaría entonces a los maestros para que vertieran su opinión en la problemática de Oaxaca y no solamente criticaran o hicieran manifestaciones, sino que se incorporaran con propuestas, ¿no? Con propuestas de gobierno tendientes a lograr una armonía más amplia y de largo plazo en Oaxaca. Así entiendo que usted lo dijo. Si estoy equivocado, corríjame. Es correcto, mi estimado. Mire, ¿de qué nos sirve aislarnos? ¿De qué nos sirve replegarnos? ¿De qué nos sirve esa gran cerrazón? Los únicos que perdemos somos nosotros mismos. ¿Quién no ha visto a nuestros maestros, maestras en diferentes partes del Estado bloqueando la vía de acceso? El no permitir el libre tránsito como lo marca la Constitución. Cuando podemos tener ese gran abono y esa gran disponibilidad de poder resolver nuestras diferencias mediante el diálogo y la aportación. A ver, maestros, ¿cómo le podemos hacer para accesar a que ustedes aprendan nuevas formas de educar a los muchachos? Porque déjenme decir que creo que todos somos o fuimos una vez estudiantes de primaria, secundaria, y no es bueno el maestro que reprueba a todo el grupo, y sí es excelente el que pasan todos, pero no porque el maestro sea barco, pasan todos porque el maestro se sabe dar a entender, y por eso es que debe de existir esa gran disponibilidad y ese don de poder enseñar, porque hay ingenieros, hay médicos que son muy buenos en sus materias, pero no saben dar a entender lo que ellos saben. En muchos grupos que un servidor pasó desde primaria, secundaria, bachillerato, universidad, también tocó todavía el propedéutico hacerlo, iniciación universitaria, había maestros que se les entendía perfectamente bien, y había otros maestros que las matemáticas te las enredaban a más no poder, o física elemental, o química. Entonces, es un don el poder enseñarle a los muchachos. Yo sí soy partícipe de que la preparación, el estar al día en todo lo que está pasando en nuestro mundo, y nuestro mundo no es solo México, nuestro mundo es una globalización de todo, para poder tener esa competitividad donde nos paremos.
Y basta y sobra nomás recordar un poquito la historia. Esas televisiones que nosotros vemos hoy en las pantallas y eso, en su momento fueron inventadas aquí, la televisión a color. Sí, así es. Bien, si usted, senador, pudiera llegar al siguiente nivel, ¿qué haría por los oaxaqueños? Fíjese que aquí en la oficina que es ustedes los mexicanos, y bienvenido aquí a la oficina. Yo aquí he tenido la fortuna de tener presidentes municipales que vienen de regiones muy remotas, muchos estados, y que me dicen, senador, a mí se me dificulta hablar, porque en mi estado hay varias lenguas, varios idiomas, cada una de las regiones casi tiene su idioma. Si está usted en la costa, pues está el chatino, si está en la cañada, está el mazateco, o está el chinateco, y si está en el istmo, está otro idioma diferente, o el guave, o cualquier otro idioma. No quiero seguir nombrando más, porque así hoy te olvidaste el mío, pero hay muchísimos idiomas en mi estado. El asunto es muy concreto. Si eso pasa, ¿cómo hacerlo para poder hacer las cosas diferentes? Son dos cosas nada más: tener el compromiso de hacer las cosas, y el otro es la honestidad. Yo le digo a mi presidente: mira, presidente, puedes tener asesores que te puedan hacer un buen oficio, pero si tú tienes algo que se llama sentido común, tú vas a decir, esto no me parece. Y no se necesita saber de leyes para tener un sentido común. Lo más complicado que un ser humano pueda tener es tener el compromiso de hacer las cosas. O como dicen en mi pueblo, ¿para qué te alquilas si no la vas a hacer? Y el otro es trabajar en honestidad. Muy bien. Y todo esto que me he expresado, ¿cómo lo diría en un mensaje a los oaxaqueños? Decirle a mis hermanos oaxaqueños que ya llevamos más de 80 años equivocándonos, eligiendo a las personas que no merecen estar en ese puesto. Que sin duda tendrá que llegar alguien que sí tenga la calidad moral, que tenga la solvencia moral y que tenga ese gran compromiso por sacar a Oaxaca adelante. Oaxaca es un estado muy rico, pluricultural, pluriétnico. Tenemos todos los microclimas para salir adelante. Tenemos un litoral enorme que va desde los límites de Guerrero hasta los límites de Chiapas. Tenemos ríos importantes, lagunas importantes, donde entran y salen las diferentes especies de desovar. Pero también tenemos costas, valles, tenemos agricultura, ganadería, tenemos una zona muy importante que es cerca de Tuxtepec, que se considera el granero del estado. Son tierras que nos están produciendo arriba de 8, 10, 15 toneladas por hectárea de maíz de grano, que es Ayotzintepec. Entonces, pero necesitamos las condiciones para poder remontar. Yo siempre he dicho a los que están hoy en las diferentes secretarías, hagamos propio para poder hacer que el campo mexicano sea lo que era antes. El campo lleva ya muchas décadas abandonado, porque para otros gobiernos, que no quiero decir quiénes son, era más negocio importar las cosas que echar a andar el campo mexicano, porque era ahí lo que era conocido como compro cualquier producto a $1 y lo vendo a 8 pesos aquí en el país, y olvidarse de los campesinos y olvidarse de los productores. Creo que ese ya no debe ser el tema. El tema es que tenemos que ser autosustentables para poder producir lo que estamos consumiendo y que nos quede un remanente regular para poder exportar y poder vender dentro del país. Esos serían los caminos para hacer una productividad microrregional para ir empezando a detonar parte del Estado. Perfecto, senador. Pues de verdad le agradecemos mucho sus palabras, su tiempo para esta Estás en Encuentro Vital TV, el primer noticiero médico de México. Senador Romero Lainez, ¿qué gestiones ha hecho en beneficio de su estado? Mire, don Raimundo, en el tiempo que llevo ocupando honrosamente este cargo como senador de la República, me he preocupado y ocupado por hacer esa gran diferencia que nunca se ha hecho. Anteriormente los senadores nunca iban a las regiones, ni mucho menos a las comunidades.
siempre cuando llegaban a ciudades grandes. Un servidor ha andado en diferentes partes de mi región y de mi estado. Le puedo decir en bloques qué he hecho en mi estado. En el asunto de las gestiones que he hecho para el beneficio de la salud, se logró hacer acuerdos tanto con el señor secretario de Salud, cuando estaba la doctora Mercedes Juan, de poder hacer más eficiente la red hospitalaria en mi estado. Se pudo hacer una gran gestión el año pasado de 350 millones de pesos, que iban a ser utilizados una gran parte, que son 94.7 millones, si mal no recuerdo, en el Hospital Civil de la ciudad capital, que es Oaxaca de Juárez, el Hospital Valdivieso, que está en la colonia Reforma. Ahí era una imperiosa necesidad de poder acondicionar el cuarto piso para que sea única y exclusivamente ginecopediatría y poder desfogar la gran cantidad de pacientes que estaban allá afuera en la banqueta esperando la consulta. Pero también se hicieron gestiones en los diferentes centros de salud de varias partes del estado. Centros de salud que han sido acondicionados, que están desde Pinotepa Nacional, acondicionar el hospital de Tehuantepec, el centro de salud de Palomares, una comunidad perteneciente a Matías Romero, Sí. el centro de salud urbano en mi ciudad natal, Tuxtepec, de 2 consultorios a 10, otro centro de salud nuevo para una zona cercana que nada más divide el río y Tuxtepec, que es San Bartolo, el centro de salud para la colonia Estrella en Oaxaca capital, que se necesitaba ahí. Y aquí creo que me puedo pasar todo el rato diciendo qué es lo que se ha hecho. Se gestionó un acelerador lineal para la ciudad de Oaxaca, para el hospital de especialidades que está en el municipio de San Bartolo, Cuyotepec, que fue entregado a principios de este año por el señor secretario Narro y el comisionado entonces, el doctor Gabriel Ochea, y el señor gobernador actual en Oaxaca, el maestro Alejandro, que ese acelerador era para que fuera puesto en el hospital de especialidades. Como no había el terreno suficiente, decidieron llevarlo al centro oncológico de la ciudad de Oaxaca. Pero bueno, de una u otra manera ya hay una opción más, que los pacientes que tienen la necesidad de poder atacar esa enfermedad tan terrible que nos da a los humanos, que es el cáncer, que ya no tengan la necesidad de viajar hasta la Ciudad de México. Pero también decirle que hemos hecho esos grandes acuerdos y esa gran gestión. En Oaxaca de Juárez y en mi estado de Oaxaca, el 70% de los oaxaqueños no tienen seguridad social. Esto quiere decir que no pertenecen ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni a Sedena, ni a Pemex. Asisten a los hospitales de salud del estado. Hay muchas enfermedades que no las cubre lo que es el Seguro Popular. Sin embargo, con el apoyo del doctor Gabriel Ochea y del señor secretario, hemos podido hacer ese gran enroque y poder darnos la mano. Imagínense una cirugía de un paciente que vive en la Mixteca, poder hacerse una operación oftalmológica, estaba arriba de los 150 mil pesos, nunca se le iba a hacer. Otro paciente, 2 o 3 pacientes más que tenían problemas de cáncer, que fueron tratados aquí en el INCAM del estado. Pacientes que fueron también operados en el centro de neurología aquí del país, donde esos problemas cerebrovasculares no lo contempla el Seguro Popular, y que gracias al apoyo del señor secretario del Gobierno Federal y del comisionado se pudieron resolver muchos problemas. Y también decirle que en el caso de las infraestructuras se han hecho esas grandes gestiones para hacer casas de cultura, porque es importante no descuidar la cultura. Como una casa de cultura que se hizo en Pochutla, en la costa oaxaqueña, otra que se hizo en Santa María, Huatulco, el municipio, no la crucecita, sino el municipio. Unidades deportivas, como la unidad que se hizo en Porto Ángel, perteneciente a Santa María Pochutla, una unidad deportiva que era un sueño impensable para mis hermanos que viven de donde es la tierra donde nació María Sabina, que era de los hongos.
Sí, como muy famosa. Muy famosa, María Sabina. Sí, claro. Ahí se hizo una unidad deportiva que, aparte de ser unidad deportiva y que tiene las medidas reglamentarias del campo de fútbol, en un terreno plano cercano al río, pero también se hicieron 2 canchas juntas. En mi estado se juega mucho el básquetbol y el voleibol. Sí. Esas canchas quedaron techadas con vestidores, gradas, y que ese pequeño auditorio hoy sirve como lugar donde van graduaciones, donde van bailes populares, bodas y demás, porque no tenían un techado digno donde poder hacer sus fiestas, mis hermanos de ahí de Huautla y Jiménez. Y que también hemos hecho muchísimos domos o techados en diferentes partes, en muchas escuelas que han tenido 40, 50 años fundadas y que no tenían ese techado necesario hoy por la inclemencia del calor y de los rayos solares, que hoy ya lo tienen. Pero también el asunto de poderle llevar la infraestructura básica a los municipios, como es drenaje, como es planta tratadora residuales, que hicieron varias, y como son también agua potable. El año pasado se pudo hacer la primera etapa de un pozo profundo a 154 metros de profundidad en un lugar que se llama Chindúa, que es en el corazón de la Mixteca, y que hoy estamos esperando con ansia la segunda etapa que se gestionó del año pasado para que la Secretaría de Hacienda me ayude a seguir llevando recursos a mi estado y ver terminada esa obra. Yo creo que cuando se tiene las ganas y se tiene la necesidad y se tiene más que nada ese empeño para poder ir a cualquier secretaría y no regresarse con las manos vacías, creo que eso es lo fundamental. Uno, como un servidor viene de la iniciativa privada, no estamos acostumbrados a perder el tiempo ni a darle larga a las cosas. Yo quise resumir todo lo poquito que se ha hecho en beneficio de los oaxaqueños, un beneficio directo que se ha aportado a través del ramo 23 de la Federación de Hacienda, pero también esa gran gestión que se ha hecho para que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca el presupuesto haya recibido más dinero para el beneficio de los maestros, de los catedráticos que le pagan por hora ahí en la universidad, también se hizo en su momento. Y también decirle que en cuanto a la infraestructura básica, también se han hecho muchos beneficios en cuanto a poder hacer accesos principales a las ciudades como Pluma Hidalgo, un bulevar que va a ser de 4 carriles y luego por la orografía del terreno se reduce a 2, con concreto armado, que tiene y que debe de tener una vida útil de más de 30 años, porque se está haciendo como lo marca la norma. Yo soy médico de profesión y ya se me ha pegado algo de los ingenieros civiles que dicen, oye, ese concreto debe de ser un MR250. Son cosas que se van aprendiendo con la práctica. Yo creo que ese es el principal encomienda que debemos tener los que podemos hacer esta gran gestión y que son de diputados locales, diputados federales. Y hoy que yo me involucré como senador, yo espero que los próximos compañeros que lleguen, pues que sigan con el mismo ritmo para cambiar las cosas en nuestro país. Que el beneficio de los mexicanos está en manos de nosotros, que el beneficio de nuestras regiones, de nuestros estados, está en manos de los diputados locales, diputados federales y los senadores, y que no nos olvidemos, hombre, los puestos son pasajeros, y yo no estoy dispuesto a perder mi tierra por una mala acción que haga yo como legislador. Muy bien, pues sin duda el reloj electoral ya está en marcha. Los mexicanos tendremos la decisión de nuestro voto el año próximo y bueno, veremos qué pasa. Muchas gracias, Manuel, por la visita. Le agradezco mucho la oportunidad. Él es el senador Adolfo Romero Lainez, vicepresidente de la Cámara de Senadores, vicepresidente de la mesa directiva. Yo soy Raimundo González Cervantes. Hasta la próxima. Thank you.